A continuación, vamos a hablar de la teoría de los campos conceptuales. Se presentarán las bases y los conceptos que conforman a la teoría. El equipo está integrado por Aide, Jimena, Keren, Víctor y Ken. El principal autor de esta teoría es Gerard Bernau. Fue formulada en el año de 1990 y vamos a conocer un poco acerca de quién fue. Él es un matemático, filósofo, educador y psicólogo. Su mayor aporte fue el crear esta teoría. Él fue discípulo de Jean Piaget y Bernau reconoce la importancia tanto de la teoría de Piaget con el concepto de esquema que más adelante vamos a ver y también de la teoría de Vygotsky, tomando en cuenta el lenguaje y la simbolización. Esta teoría no es específica de las matemáticas, pero Bernau se inclinó más a estudiar dentro de este campo. También es aplicable a otras ciencias. Es una teoría cognitiva. Está relacionada con los procesos de adquisición del conocimiento y se centra en estudiar los procesos de conceptualización de las estructuras aditivas, multiplicativas, de relaciones, número-espacio y del álgebra. Ya que Bernau se dio cuenta que dentro de estas áreas era más complicado y difícil para los estudiantes conocer los conceptos. Es esencial esta teoría dentro de la didáctica porque estudia las barreras que se dan en el desarrollo del aprendizaje. La premisa de esta teoría es que el conocimiento está organizado en campos conceptuales. El dominio de este conocimiento no ocurre de manera rápida, sino que los alumnos necesitan ir dominándolos de manera progresiva e ir superando las dificultades conceptuales de ese concepto. A continuación, vamos a describir más acerca de los componentes de la teoría, como son conceptos, esquemas, campos conceptuales, situaciones, significando y significantes, con más detalle y precisión. Los conceptos y esquemas. En este apartado, Bernau nos habla sobre los conceptos y esquemas, y como primera instancia tenemos en cuenta lo que es un concepto. El concepto, nos dice Bernau, que en caso de tomarlo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no debemos verlo como una simple definición, sino que el concepto va más allá de eso. El concepto, para el alumno, toma sentido cuando cuando el alumno lo utiliza para resolver una determinada situación o resolver un determinado problema. El concepto viene a partir del conocimiento que el alumno ya posee. Este conocimiento, para que pueda ser utilizado en una determinada situación, debe de ser racional y operatorio. Racional, ¿qué quiere decir? Que nosotros como personas, al obtener un conocimiento racional, quiere decir que analizamos y reflexionamos sobre lo que estamos aprendiendo o lo que llevamos aprendido. Entonces el conocimiento siempre debe de ser racional. Y operatorio quiere decir que debe ser cambiante, debe ser adaptativo. ¿Esto para qué? Para que nosotros, si tenemos el concepto de una determinada cosa o para resolver una determinada situación, lo podemos aplicar en situaciones similares o iguales. También nos habla sobre el concepto de esquema. El concepto de esquema es interesante, ya que para él un esquema lo maneja como si fuera los pasos a seguir para nosotros elaborar algo,
para resolver un problema. Por ejemplo, a nosotros la hora de querer hacer un pastel, lo primero que debemos de hacer es como si siguiéramos una receta. Debemos de primero sacar huevos, sacar la leche, sacar mantequilla, etc. Los pasos a seguir para nosotros elaborar ese pastel sería lo que Bernoulli llama como un esquema. Los pasos que debemos de seguir para resolver un determinado problema o una determinada situación en específico. Dice que nosotros llamamos esquema a la organización invariante de la conducta para una clase de situaciones dadas. En los esquemas es donde se debe investigar los conocimientos en acto. ¿Qué quiere decir esto? Que son los conocimientos en acto son los elementos cognitivos que permiten a la acción del sujeto de ser operatoria. Es decir, nosotros vamos a ver si este esquema sirve para resolver este problema, pues ponemos en marcha nuestros conocimientos y lo que ya sabemos. Si este esquema no sirve para resolver este problema, es cuando nosotros también usamos nuestros conocimientos para modificarlo o usar otro esquema para resolver lo que se nos está pidiendo. Nos dice también que el funcionamiento cognitivo, es decir, lo que nosotros pensamos y conocemos, se comporta en operaciones que se automatizan progresivamente. Es decir, si nosotros usamos un esquema para resolver situaciones en específico durante mucho tiempo, nuestro cerebro las automatiza. Es decir, cada que nosotros vemos un tipo de situación o un tipo de problema, inmediatamente nuestro cerebro manda esa señal para que nosotros utilicemos el esquema que ya tenemos guardado en nuestra memoria. Es decir, automatiza. Nosotros al ver un problema, automáticamente sabemos qué es lo que debemos de hacer. Y también no solo debemos automatizar, ya que puede ser que este problema que se nos presenta se resuelve con el esquema que ya tenemos automatizado, pero nosotros al leerlo y reflexionar sobre lo que se nos pide, vemos que sí, puede usarse el mismo esquema, pero no exactamente de la misma manera. Es decir, el esquema va a cambiar para nosotros resolver este problema que se nos plantea, que es similar pero no igual. Entonces, nos dice que en este punto nosotros tomamos decisiones. Una parte es automatizada y otra parte es sobre decidir. Está bien, ya automatizamos sobre que este esquema es el que debemos de utilizar, pero más sin embargo no exactamente igual. Aquí es cuando nosotros debemos razonar y tomar una decisión para saber si debemos de cambiar de esquema o si debemos de cambiar algunas partes del esquema que ya tenemos para resolver este problema. Nos dice también que los esquemas siempre son muy eficaces, pero no siempre son efectivos. Es lo que les decía hace unos instantes. Cuando nosotros vemos un problema que se nos plantea y pensamos, este problema se resuelve con este esquema, y volvemos a leer el problema y más adelante nos encontramos que cambian algunos datos o cambian algún orden del problema, entonces el esquema que nosotros teníamos debemos de adaptarlo a ese problema, es decir, debe de cambiar. Y si el esquema simplemente no se puede cambiar o no puede ser adaptable a este problema que se nos está planteando, debemos de cambiar a otro esquema. Nos dice que también el esquema puede ser aplicado por un sujeto en individual como en una clase demasiado amplia. Es decir, para hacer el problema 1, el problema 2, el problema 3 y el problema 4, se puede usar solamente un esquema, no simplemente para resolver el problema 1. A nosotros utilizar el mismo esquema para resolver diferentes problemas o diferentes situaciones, tenemos en cuenta que el esquema va a ir cambiando o va a ir construyéndose a partir de los resultados que tengamos de cada uno de los problemas. Es decir, con el problema 1 obtendremos un paso del esquema. Con el problema 2, al resolverlo, obtendremos el segundo paso del esquema. Y al final de resolver cada problema o cada situación, obtenemos el esquema completo o generalizado o integrado en un todo. A continuación, vamos a hablar acerca de uno de los conceptos esenciales dentro de esta teoría, que viene siendo el concepto del propio campo conceptual.
Bernard nos habla y nos describe en su teoría que viene siendo como un conjunto de situaciones cuyo tratamiento requiere de un conjunto de conceptos y teoremas que están íntimamente relacionados, de tal manera que se está refiriendo a una cantidad de esquemas en acción, recordando nosotros que los esquemas están compuestos de invariantes operatorios, de conceptos y de teoremas. Entonces, de tal manera que un campo conceptual está integrado de manera conjunta de situaciones, de conceptos y de teoremas, que se requieren estos tres aspectos, estos tres conjuntos: conocer y considerar uno como docente al momento de desarrollar un nuevo concepto en nuestros estudiantes. Por ejemplo, cuando nosotros resolvemos o queremos resolver una situación, pues en este caso viene siendo un problema que nos está planteando nuestro docente de el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos para poder resolverlo? En primer lugar, yo necesito saber a qué nos estamos refiriendo con trinomio cuadrado perfecto. Pero no solamente necesito conocer a qué nos estamos refiriendo, sino que también necesito saber cómo lo voy a resolver. Es decir, esos procedimientos que voy a ampliar, esos conceptos y esos teoremas que están relacionados con él mismo para poder entenderlo y comprenderlo de mejor manera. Y después, cuando se relacione con otros temas, los puede ir relacionando. Veamos dos ejemplos más para poder entender a qué nos referimos con campo conceptual. En este caso, voy a presentar un ejemplo muy sencillo de campo conceptual. En este caso, mi amigo George es contador. Su campo conceptual está formado por conceptos que están dentro del área donde él estudió, donde está trabajando. Conceptos, por ejemplo, como de activos, de cotización, de remisión, de estados financieros, de nóminas, de facturación. Por otro lado, yo tengo a mi amiga Margarita y ella es doctora. Su campo conceptual está formado de conceptos que están dentro de su área, por ejemplo, conceptos de sistema endocrino, también de neurofisiología, de anatomía. Cada campo conceptual se está refiriendo a una cantidad de esquemas en acción que son utilizados en situaciones. Bernard hizo un estudio más profundo y en donde las estructuras adictivas y las estructuras multiplicativas constituían los dos principales ejemplos de los campos conceptuales estudiados a cierto detalle con mayor precisión, pero la ciencia nos ofrece numerosos ejemplos como los que acababa de mencionar anteriormente en diversas áreas. Bueno, Bernard se centró en estos campos conceptuales de las estructuras adictivas y de las estructuras multiplicativas. Mencionábamos que el campo conceptual abarcaba tres conjuntos: situaciones, conceptos y teoremas. Entonces, el campo conceptual de las estructuras adictivas, las situaciones van a ser aquellas operaciones en donde el niño va a utilizar la adición o la sustracción. Los conceptos que están relacionados a las estructuras aditivas no solamente van a ser, por ejemplo, conceptos de suma, sino que implican, por ejemplo, conocer más como el cardinal y medida, de relación y de comparación, de composición y transformaciones, en fin. También es necesario, y era de suma importancia, como nos decía Bernard, no dejar de lado los teoremas. En este caso, por ejemplo, el cardinal de A intersección B, que es igual a cardinal de A más cardinal de B. Dentro de las estructuras multiplicativas, nos hablaba acerca de que su
su campo de situaciones o los problemas que se pueden emplear con nuestros estudiantes son aquellas en donde van a requerir operaciones y van a realizar de tipo multiplicativas, impliquen división también o ambas, y los conceptos a conocer son múltiples, por ejemplo, proporción simple, razón escalar, las fracciones y los teoremas que también implican dentro de estas estructuras multiplicativas, que son las propiedades de isoformismo, de bilinealidad, que pueden ser empleadas. En este caso, Bernoulli nos dice que a través de las situaciones y de los problemas que se pretenden resolver, es como un estudiante o, perdón, es como un concepto va a adquirir sentido. En este caso, por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mencionando el ejemplo anterior donde decía que tengo que resolver un problema que implica el trinomio cuadrado perfecto, pues yo no lo voy a poder resolver si no sé qué es. Por ejemplo, yo no me puedo imaginar una pera o una manzana si no sé qué es en realidad una pera. Entonces, es a través de las situaciones y los problemas cuando este concepto ya adquiere sentido. Y a esto Bernoulli está denominando los campos conceptuales, un conjunto que incluye situaciones, recordemos, que incluye conceptos y teoremas en conjunto. Hablaremos acerca de las situaciones, de la teoría de los campos conceptuales de Bernoulli. Para comenzar, hay que resaltar que fue renovado por Rousseau estas situaciones y que le dieron un alcance un poco más didáctico, en el cual contaba en psicología en aquellos análisis que realizaba, pero también incluyó una significación en donde intervino una dimensión cognitiva dentro de estos procesos. Para dar inicio, hay que resaltar que el concepto se centra en dos aspectos muy importantes, que son los procesos cognitivos del pensamiento del estudiante y las respuestas del sujeto ante la situación que enfrenta. Y posterior a ello, se desengloban dos ideas muy importantes, que en general son las principales, que es la variedad. En esta se presentan diferentes situaciones, pero no siempre el mismo tipo de problema. Es decir, si yo tengo un problema y al otro día me vuelve a presentar el mismo problema, pero este problema no se me está presentando en una misma situación, es decir, no se desglosa de un mismo problema base, sino que conforme va sucediendo o vayan sucediendo, cambia. Entonces a esto se le designa como un conjunto de clases posibles que puede llegar a pasar. Y el segundo idea importante es la historia. Dentro de esta se presentan los conocimientos construidos de manera progresiva, es decir, los procedimientos que se quieren enseñar. De igual manera, cada una de estas ideas principales que se desengloban de estas concepciones cuenta con puntos esenciales. En la primera nos menciona que es acerca del análisis y la descomposición y las combinatorias. Y en la segunda son las situaciones fundamentales. Y dentro de estas se pueden identificar las cuestiones o operaciones que hay que hacer ante un determinado problema. Nos menciona de igual manera esta teoría que las situaciones reales no son pertinentes,
y estas no se pueden expresar claramente de las cuestiones que se plantean, de tal forma que nos orienta a que nosotros identifiquemos las operaciones que hay que realizar. Un ejemplo de ello es al momento de realizar alguna compra en alguna tienda de algunos productos. Al momento de yo ir realizando mis compras, voy generando una serie de operaciones que me ayudarán a calcular cuánto gastaré, si voy a completar o cuánto dinero me sobrará. Entonces, estas situaciones pueden ser reducidas a una combinación de relaciones de base a datos conocidos o desconocidos. En este caso, en el problema que planteo, estas situaciones muchas veces pueden ser conocidas o desconocidas. Un ejemplo de desconocida es cuando yo no sé qué cantidad voy a pagar. Y dentro de esta teoría nos presenta estructuras aditivas que poseen relaciones. Y para esto nos presentan 6 relaciones aditivas de base que se deben de tener. En la primera nos menciona acerca de la composición de 2 medidas en una tercera. La segunda, la transformación cuantificada de una medida inicial y una medida final. Y en la tercera, la relación cuantificada de comparación entre 2 medidas. La cuarta, la composición de 2 transformaciones. Quinta, la transformación de una relación. Y por último, la sexta, la composición de 2 relaciones. Hay que resaltar que no es fácil partir de las situaciones de la vida para establecer una clasificación sistemática, es decir, para poder tener estas relaciones bien definidas y poderlas poner en práctica, es necesario tener una serie de sesiones para poder realizarlas y poder adquiriéndolas poco a poco. De esta manera existen diferentes clases de problemas que permiten engendrar otro, y estas pueden ser subdivididas, y estas se presentan en una subclase en función con los valores numéricos de un dicho problema o algún problema que se me llegase a presentar. Y de igual manera, el análisis de las estructuras aditivas es diferente a las multiplicativas, porque las relaciones más simples no son terciarias, sino cuaternarias. Entonces me presenta 4 elementos importantes a considerar para lo que es la multiplicación, la división parcial y la división cuadricción. Estas hay que tenerlas muy en cuenta. Para dar finalización a esto de las situaciones, hay que resaltar que la clasificación de nuestras situaciones resulta muchas veces en consideraciones matemáticas, psicológicas. Y nosotros, como matemáticos, no tomamos muchas veces en cuenta o, o no atendemos las matemáticas como, como constituidas para el aprendizaje, o no contamos o no tomamos en cuenta, mejor dicho, los aspectos importantes para la didáctica, lo cual esto ha llevado a tener una serie de problemas en torno al aprendizaje del alumno, por lo cual es muy importante tener presentes estas situaciones e irlas asimilando poco a poco para poder implementarlas y de esta manera no dejar de lado la didáctica que muchas veces puede llegar a pasar, pero como nosotros no logramos captar o no le tomamos importancia, muchas veces nos... Hola, mi nombre es Aide y vamos a hablar sobre el significado y significante de la teoría de los campos conceptuales de Gerard Bernaud.
Empecemos con un signo. Un signo es la unidad más pequeña para dar sentido dentro de un código. Por ejemplo, se puede usar letras. A, B, C son nuestros códigos, son nuestras representaciones. Es la forma en cómo las ven las personas, como un código. Ahora, un significado. Entremos ahora sí en el significado y significante. Bueno, un significado es la palabra que puede ver la persona. Es el elemento que se le da a la persona. Por ejemplo, bolsa. Ese es nuestro significado. Nuestro significante es la forma en cómo lo ven las personas. Por ejemplo, a un grupo de personas se les da la palabra bolsa y a la persona 1 lo va a ver como una bolsa de mano, una cartera. La persona 2 se le da la palabra bolsa y lo ve como una bolsa plástica, de esas que te daban en los supermercados. Entonces es diferente el significado que le dan a esa palabra. Otro ejemplo, banco, un banco de cobrar. La persona 1 lo ve como exactamente ese banco donde vas y cobras el dinero, y la persona 2 lo puede ver como un banco para ir a sentarte, un banco en el parque. Entonces es diferente la forma en cómo lo ve cada persona. La teoría de los campos conceptuales no para todos tienen la misma representación de un significado. En resumen, significado es un elemento que se les da y significante es la perspectiva en la que lo ven las personas. Por ejemplo, en matemáticas, en los campos conceptuales. Sí es subjetivo a su campo conceptual, pero en un saber matemático es objetivo en la medida en que se usan en diversas situaciones. Como digo y repito, para que quede claro el tema, significado es un elemento que se da y significante es la perspectiva en cómo lo ve cada persona. No para todos es igual. Y pues espero que hayan entendido. Muchas gracias por su atención.